Hola amigos de Prevención en 10, otra semana más donde vamos a permanecer unidos juntos por 10 minutos que serán libres de violencia. Hoy vamos a hablar del riesgo de minimizar denuncias de violencia por parte de las autoridades. Esto es un tema muy importante porque de él depende la protección estatal en favor de víctimas de violencia de género. Cuando una persona decide denunciar violencia, ese momento suele ser uno de los más difíciles de la vida. Muchas víctimas tardan años en hacerlo y no es una decisión impulsiva, es una decisión que suele venir después de experimentar miedo, dudas, muchas experiencias de silencio. Y por eso la forma en que las autoridades reciben esa denuncia es muy crucial. Cuando una denuncia se minimiza, no solo se afecta a la víctima que está frente a la institución donde va a denunciar, es que también se envía un mensaje social muy peligroso. ¿Y cuál es ese mensaje social? Bueno, es que hay diversos estudios que nosotros podemos observar, incluso hechos a nivel internacional, que han demostrado que una de las razones más importantes por las que las víctimas no denuncian la violencia es por la percepción de que las instituciones no van a responder adecuadamente. Y es quedar solitario ante un problema que es estructural y que es un flagelo para toda la sociedad. Una revisión sistémica publicada en la literatura científica sobre la violencia doméstica encontró que entre las principales barreras para denunciar se encuentran precisamente las actitudes negativas o incrédulas de las autoridades y el temor a que la denuncia no tenga consecuencias reales. ¿Qué significa esto? Bueno, que la experiencia de la víctima al acudir a una institución puede influir directamente en su decisión de continuar o abandonar el proceso o la realidad de vida que está viviendo. Cuando una denuncia se minimiza, muchas víctimas deciden no volver a buscar ayuda, no visitar más esa institución. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque el fenómeno global de la subdenuncia es algo que debemos identificar. Los organismos internacionales han advertido que la violencia de pareja es uno de los delitos más subreportados en el mundo. En cuanto a esto, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que aproximadamente una de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física, violencia sexual por parte de su pareja. Esto es una cifra que siempre repetimos en Prevención en 10 por el impacto real que conlleva. Pero solo una pequeña parte de esos casos llega a conocimiento de las autoridades. A esto se le conoce en criminología como la cifra negra del delito. Y son esos hechos que ocurren, pero que nunca se denuncian o nunca llegan a investigarse. Y, por ejemplo, en las cifras que se levantan sobre feminicidios, la mayoría de mujeres no había ni siquiera denunciado. Y una de las razones principales de esa cifra negra, como le llamamos, es precisamente la falta de confianza en las instituciones. Esto sumado, claro, a otros indicadores, a veces la vergüenza de la víctima, la minimización, pero también la atención tiene un efecto importante. En el caso de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se ha señalado que la respuesta de la policía y del sistema de justicia es determinante para prevenir la repetición de la violencia. Cuando la respuesta institucional es débil o es indiferente, se incrementa el riesgo de que la violencia continúe o incluso escale, que es muy grave. En otras palabras, la manera en la que se atiende la primera denuncia puede influir en la seguridad futura de esa víctima, que a partir de ahí puede salir marcada de forma negativa por la atención que se le brindó en ese momento, quizás determinante en su vida. Este tema también ha sido abordado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en un caso relevante para todos los que estudiamos el fenómeno de la violencia de género, que es el caso González y otras versus México, que es el famoso caso del campo algodonero. En esa sentencia histórica, la Corte Interamericana determinó que el Estado mexicano incurrió en responsabilidad internacional por no investigar adecuadamente las desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y también por no haber actuado con la debida diligencia frente a denuncias y señales previas de violencia.
En esta decisión, la Corte estableció que los estados tienen la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, para investigar, sancionar la violencia contra las mujeres. Además, un punto que señaló y fue la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades y que esto puede generar un clima de impunidad que favorece la repetición de la violencia. Este caso se convirtió en uno de los precedentes más importantes en América Latina en materia de violencia de género, decía anteriormente, porque señala cómo no debe minimizarse la violencia y cómo no pueden estar presentes al momento de recibir una denuncia estereotipos de género ni prejuicios en la mente de la autoridad que recibe la denuncia, porque las consecuencias de ignorar las primeras señales son importantes. Por ejemplo, hay numerosas investigaciones que muestran que en muchos casos graves de violencia e incluso feminicidios estuvieron precedidos por denuncias o advertencias anteriores que no fueron atendidas con suficiente diligencia. Esto sin desmedro de lo que dije anteriormente, de que en muchos casos ni siquiera se llegaron a denunciar. Pero eso puede ser incluso parte de la desconfianza que se crea en el sistema, hasta por la experiencia que una amiga o un familiar tuvo. No, y tú vas a denunciar. Yo una vez fui ahí y a mí no me prestaron atención, o te van a comenzar a hacer preguntas. En ese momento me hicieron la pregunta de que por qué yo X o Y cosa, y bueno, ese tipo de experiencias no solamente marcan a la persona que denuncia, sino a la persona que en un momento determinado va a retroalimentar a alguien que quiere ir a poner la denuncia. Entonces, cuando las instituciones no responden adecuadamente a esas primeras señales, el riesgo aumenta. Por eso, hoy se habla cada vez más de la necesidad de establecer protocolos especializados, capacitación institucional para sensibilizar, especializar a los que actúan detrás del escritorio, atendiendo a esas víctimas, teniendo un enfoque de género en la investigación y además una atención sensible a esas víctimas. Escuchar también es parte de la justicia. Tomar en serio una denuncia sin minimizar no significa prejuzgar los hechos, significa cumplir con una obligación básica del Estado, o sea, básica del Estado, que es escuchar, que es investigar y proteger. Las instituciones no solo aplican la ley, y cuando una víctima siente que su historia es escuchada con respeto, con seriedad, aumenta la posibilidad de que el sistema de justicia pueda actuar a tiempo en los distintos órdenes donde tiene que llevar a cabo sus funciones. Para terminar, debo decirles que las denuncias de violencia no son simples trámites, no deben ser simples trámites administrativos. Son muchas veces intentos de romper el silencio. Y cuando una institución decide minimizar o trivializar una denuncia, el riesgo no solo es jurídico, también es humano. Y les voy a decir algo. Detrás de cada denuncia hay una persona que decidió confiar en el sistema. Y me van a decir lo siguiente. Pero magistrada, es que ponen las denuncias y luego abandonan los procesos. En República Dominicana, la violencia de género es de acción pública, por lo cual el Ministerio Público puede continuar con la investigación de oficio. Y si una víctima desiste en el curso del proceso, por más esfuerzo que haya hecho un fiscal, no estamos desconociendo ese esfuerzo, pero como funcionarios especializados en la violencia, tenemos que entender que el desistimiento es parte del ciclo de la violencia y parte de una cultura donde el patriarcado, los estereotipos, pues van marcando a la víctima de manera que normaliza y no comprende el círculo en donde se está desarrollando su vida. Por eso, cuando una víctima desiste, no podemos cuestionar, sino entender el estadio mental en el que se encuentra. Si desiste hoy y quiere volver a denunciar, el sistema tiene que estar en pie de guerra para escuchar nueva vez su denuncia, atenderla y simplemente servir de red de apoyo institucional cada vez que esa víctima entienda que lo necesita. No podemos juzgarla, porque eso demuestra mucho nuestra formación a nivel académico sobre este flagelo. Y algo básico del que trabaja con violencia de género, o una de las primeras teorías que tú estudias en posgrados, en doctorados, es precisamente el ciclo de la violencia. No podemos desconocerlo. Gracias, señores, por acompañarme una semana más en Prevención en 10. Vamos a seguir multiplicando este contenido en nuestras redes sociales. Síguenos y hasta la próxima entrega.